Muy buenos días a todos. Somos el grupo 5 del curso de Cátedra Vallejo y el día de hoy les presentamos nuestro audiovisual titulado Desigualdad Social en Paco Yunque, una lección sobre la justicia y empatía. Queremos iniciar con una frase motivadora. La empatía es el primer paso hacia la justicia. And in English, empathy is the first step toward justice. El objetivo de este video es analizar cómo César Vallejo denuncia la desigualdad dentro del espacio educativo y cómo estas injusticias siguen presentes en la sociedad peruana actual. A lo largo del audiovisual vamos a ver datos importantes sobre el autor, el contexto y argumento del cuento, escenas claves que revelan discriminación y abuso de poder, un caso actual relacionado con el ODS 10, una entrevista breve y la presentación de nuestra infografía e historieta. Los invitamos a quedarse hasta el final y reflexionar con nosotros sobre el impacto que la desigualdad tiene en la vida de los niños. Hola a todos, soy la estudiante La Torre Ambulay Marlene Giselle y voy a presentar los datos bibliográficos más importantes de César Vallejo, autor del cuento Pacuyunque. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de la Sierra Liberteña marcado por la pobreza y la desigualdad. Desde muy joven fue testigo de las injusticias que sufrían los campesinos e indígenas de su comunidad, y esa vivencia pues marcó profundamente toda su obra literaria. Vallejo estudió letras y también trabajó como maestro. Este detalle es muy importante porque, como señala el ESCO 2021, la experiencia de Vallejo dentro de las escuelas le permitió comprender cómo la discriminación y el abuso de poder también se reproduce en un espacio educativo. Es decir, su mirada no nace solo en la teoría, sino de observar directamente la realidad social peruana. Además, Vallejo vivió momentos muy duros. Fue encarcelado injustamente en 1920 y más adelante pues sufrió pobreza extrema en Europa. Todas estas experiencias alimentaron su sensibilidad y su compromiso con los más vulnerables. Por eso, en Paco Yunque no solo cuenta la historia de un niño, lo que pues hace es denunciar una estructura social injusticia que, como afirma Humberto 2025, se sostiene gracias al poder económico y a la indiferencia de las instituciones. En resumen, pues la vida de Vallejo nos explica por qué su obra es tan cargada de humanidad, crítica social y empatía, pues gracias a sus vivencias personales transformó la literatura en una herramienta para visibilizar la desigualdad y para recordarnos que la justicia empieza desde la infancia. El cuento Paco Yunque se desarrolla en un Perú de inicios del siglo XX, una época en la que predominaban las escrituras semifeudales y el clasismo. Según Pérez en 2020, el sistema escolar reproducía estas diferencias otorgando privilegios a los hijos de familias poderosas. El cuento narra el primer día de clases de Paco, un niño humilde e hijo de una empleada doméstica. Llega con temor, sabiendo que su posición social lo coloca en desventaja. Humberto Grieve, hijo del patrón, representaba el abuso de poder, la impunidad y la violencia normalizada desde la infancia. Vallejo representa un claro conflicto entre dominadores y dominados, como afirma Rodríguez 2023, mostrando que la escuela funciona como un microcosmo de la sociedad peruana de su época. El argumento refleja cómo la injusticia no es un acto aislado, sino un sistema que se alimenta del silencio, de la autoridad y de la naturaleza del privilegio. Este mensaje sigue vigente en la realidad actual. La primera escena es cuando los niños llegan al aula. El profesor recibe con una sonrisa a Humberto Grieve, le pregunta por su familia y le permite elegir su asiento. En cambio, Paco entra con timidez y no recibe ni una mirada. Esta indiferencia de trato revela un sesgo basado en la clase social. La segunda escena ocurre cuando Humberto ordena a Paco que se retire de su asiento. Paco se levanta asustado, obedeciendo sin cuestionar porque sabe que su posición social es inferior. El profesor observa, pero no dice nada. Esta omisión representa la complicidad de quienes deberían impartir justicia.
Y por último, la tercera escena. Esta es la más dolorosa ya que Paco realiza todo el trabajo con dedicación y Humberto se lo arrebata, lo entrega al profesor y recibe elogios por un trabajo que prácticamente no hizo. El profesor acusa a Paco de mentiroso sin siquiera escuchar su versión. Aquí se evidencia que el sistema protege al poderoso aunque sea culpable y castiga al vulnerable aunque diga la verdad. Estas escenas nos invitan a pensar, ¿cuántas veces pasa esto en la vida real? ¿A cuántos Pacos dejamos de ver y a cuántos Humbertos aplaudimos sin cuestionar? Es indispensable ponernos a pensar en esto, porque solo cuando reconocemos estas injusticias podemos empezar a cambiarlas. El caso actual que analizamos es la desigualdad educativa en Perú, especialmente en zonas rurales. Según datos recientes del Minedo 2024, más de 60 millones de estudiantes no cuentan con acceso a tecnología adecuada y el 40% de escuelas rurales no tienen servicios básicos. Eso demuestra que, igual que el Paco Yunque, el origen social determina las oportunidades educativas. Walker Berger en 2024 señala que la educación debería transformar las desigualdades estructurales, pero en las prácticas muchas instituciones siguen reproduciéndose. El ODS 10, Reducción de Desigualdades, busca garantizar que todos los niños tengan el mismo acceso y trato en la educación. Sin embargo, las brechas actualmente muestran que aún estamos lejos de lograrlo. Así como Paco fue ignorado por la autoridad, hoy miles de estudiantes peruanos siguen siendo invisibles para el sistema. Esta comparación nos permite que la obra de Vallejo es profundamente actual. Bueno, hasta ahora pasaremos a entrevistarle a la madre de familia, ya con su consentimiento para realizarle esta entrevista. ¿Cree usted que en el Perú todos los niños reciben la misma calidad educativa y las mismas oportunidades? No, porque todos no tenemos los mismos recursos económicos y también no hay muchos colegios estatales. Bueno, como padre de familia, ¿ha visto casos de desigualdad o trato injusto entre niños en la escuela o en la comunidad? Sí, porque tengo un caso que mi niño me contó, de un pequeño, de sus compañeros, que sus padres son de no tener recursos económicos. Por ejemplo, el niño no tiene una mochila nueva, unos zapatos nuevos y tienden a burlarse los demás compañeros del pequeño. Pero también como los niños, no solo son los niños, también hay en profesores, en la desigualdad de enseñanza. ¿Considera que la empatía puede ayudar a disminuir la desigualdad social entre niños? ¿Por qué? Sí, porque la empatía es ponernos en lugar de la otra persona y ser más solidarios, en este caso, de los niños. Bueno, ¿cómo conversa usted con sus hijos sobre el respeto, la igualdad y el buen trato hacia los demás? Bueno, yo converso con mi niño que tiene que darle un buen trato hacia las personas y hacia los niños, sin importar su discapacidad y condición económica. Para finalizar, ¿qué mensaje le daría usted a otros padres acerca de la importancia de formar niños justos y empáticos? Bueno, yo les aconsejaría a todos los padres que formemos niños empáticos. Cuando enseñamos a nuestros hijos a ponerse en lugar del otro, es compartir, respetar y actuar. La empatía y la justicia no solo mejoran su convivencia, sino las convierten en adultos seguros y responsables y capaces de crear un futuro mejor. Todo empieza en casa. Nuestro ejemplo y nuestro honor. En nuestra historieta Los Hermanos Colacho representamos cómo el poder puede transformar a las personas y generar injusticia. En el cuadro 1, los hermanos viven humildemente y son trabajadores. En el cuadro 2, llega una empresa minera y Cordel, movido por la ambición, y se alía de ellos. En el cuadro 3, Cordel comienza a mandar sobre todos y a abusar de su posición. En el cuadro 4, entra la política promoviendo progreso, pero engaña al pueblo. En el cuadro 5, el pueblo se levanta al descubrir su corrupción. En el cuadro 6, se transmite la moraleja.
El verdadero poder está en hacer el bien, no dominar a los demás. Nuestra historieta refuerza el mensaje central del cuento y la ODS 10. La desigualdad solo se supera con justicia, empatía y la unión comunitaria. Ahora presentaré nuestra infografía titulada Muro Occidental, los muros invisibles de la desigualdad. En ella mostraremos la realidad actual, donde explicamos que muchas personas viven detrás de muros simbólicos como la pobreza y la falta de oportunidades. Luego la correlación entre la obra y realidad, señalando cómo el muro simboliza las barreras sociales, económicas y culturales. En la reflexión ética y social explicamos que Vallejo propone la empatía y la solidaridad como herramienta para derribar esos muros. Finalmente cerramos con un mensaje inspirador, donde señalamos que los muros de la injusticia se derriban con solidaridad y no con la fuerza. Como conclusión, el cuento Paco Yunque nos muestra que la desigualdad social se siembra desde la infancia y se mantiene cuando la autoridad guarda silencio. Vallejo, como señala el Escano 2021, utiliza la literatura para sacudir la conciencia del lector y mostrarle justicia tal como es. La realidad peruana actual confirma que seguimos enfrentando problemas similares: abuso de poder, discriminación, brechas educativas y desigualdad estructural. Queremos finalizar con una reflexión. ¿Cómo podemos o cómo podría usted romper la diferencia social y evitar ser cómplices de la injusticia? Más o menos como el productor del cuento. Los invitamos a dejar sus respuestas en los comentarios de YouTube, claramente, ya que sus opiniones son parte importante de este proyecto. Finalizando esto, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo: tanta vida y jamás, tantos años y siempre mi semana.